en este tema que es central para el trabajador en México, es central para todos los institutos de seguridad social. Y es un tema que voy a aprovechar ahorita mi espacio, estos minutos que tengo para compartir un par de reflexiones de la magnitud y del impacto que puede tener aterrizar bien estos trabajos y aterrizar los cambios legislativos que sean necesarios y luego la coordinación entre las instituciones que sean necesarias para ser eficaces y lograr los objetivos que queremos. ¿De qué tamaño es o la implicación de hacer bien este trabajo? Y déjenme ponerlo en el contexto que se está hablando en esta semana de la urgente necesidad de reformar el sistema de pensiones, y se está hablando y está en medios y está también en la agenda esta necesidad imperante de incrementar las cuotas de contribución para que todos los trabajadores alcancen una mejor tasa de reemplazo y para que tengan a la salida una pensión más digna. Bueno, yo les digo, después de 10 años de estudiar estos temas y de trabajar en temas relacionados con esta problemática, que aterrizar bien un cambio en la fiscalización y en la focalización y corregir el outsourcing negativo al que se está haciendo referencia, en gran medida puede abonar a que el impacto o la necesidad de aumentar cuotas de seguridad social sea menor. De ese tamaño estos trabajos, y en lugar entonces de aumentar al triple o por lo menos al doble las cuotas de seguridad social, una buena reforma en materia de outsourcing puede imponer una menor carga impositiva del lado de las cuotas que necesariamente se tienen que aumentar, pero no es lo mismo aumentar las cuotas cuando hay una evasión y una ilusión agresiva por parte del sector productivo que hacerlo cuando todos están pagando lo que tienen que estar pagando. ¿Y a qué se refiere entonces ya pensando en los derechohabientes y pensando también en la gente que está trabajando en la formalidad, adscrita a una empresa con cierto nivel salarial y esperando del lado del Infonavit a poder tener acceso a un crédito de vivienda? Significa que si una persona tiene un buen registro y su salario está efectivamente bien registrado y se hacen bien sus pagos de cuotas de seguridad social, pues en lugar de esperar 2 años en promedio para adquirir su primer crédito hipotecario y tener acceso a su primera vivienda, pues las personas entonces tardan no 2 años, sino 6 años. Y luego viene quizás lo más importante. En el Infonavit, una persona cuyo salario está bien registrado, cuya contribución está bien pagada a lo largo del tiempo y que tiene un crédito con nosotros, se tarda en promedio 14 años en pagar un crédito hipotecario. Es una carga financiera para las familias, pero es un tiempo promedio estándar, tanto en el Infonavit como en el resto del sistema financiero. Pero cuando hay outsourcing, cuando la persona se da de alta y de baja de la formalidad, cuando su salario también tiene una volatilidad importante porque las estrategias agresivas de registro de salarios afectan la contribución y entonces la amortización de esos créditos, estos créditos o no se acaban pagando o se acaban pagando hasta en 26 o 27 años. Y si eso añadimos que los créditos del Infonavit, 2/3 partes de los créditos que otorgamos en el Infonavit fueron originados con esta mecánica de indexarse a la inflación o al salario mínimo, pues alguien cuyo salario está mal registrado paga mucho menos a lo largo de la vida de este crédito, con mucha mayor volatilidad, y también incide en que la cartera vencida y el eventual incluso abandono de estas viviendas se vuelva un problema. Entonces, la destrucción de valor para la persona, en ingreso que no va a recibir a la hora de la salida por pensión, en patrimonio que no va a lograr acumular porque no va a tener acceso a una vivienda, y si llega a tener acceso a una vivienda con un crédito hipotecario, en patrimonio que se puede destruir porque no la va a poder pagar y va a entrar en cartera vencida, y entonces toda su dinámica de protección social que le da este acceso a tener sus recursos de Infonavit se ve seriamente afectado. El cálculo de esto, la implicación de esto para los trabajadores es de lo que estamos hablando cuando estamos buscando una corrección que sea eficaz y que sea focalizada y que se concentre en atacar con precisión esta elusión, esta evasión y estas prácticas agresivas de subcontratación ilegal. Un segundo elemento que me gustaría compartir con ustedes en esta reflexión y en lo que nosotros esperamos desde el Infonavit y en coordinación con los otros institutos de seguridad social es que lo que aterrice de estos trabajos y eventualmente en alguna reforma
debe privilegiar que pueda haber una muy buena coordinación entre las autoridades fiscales de seguridad social, entre el Infonavit, entre el IMSS, entre el SAT, entre la UIF, que si bien en los hechos, y es notable, y lo decía la secretaria del Trabajo hace un momento, en los hechos hemos realizado un trabajo bien coordinado que ya está dando frutos en este mismo año. Es importante que quede debidamente regulado, que podamos tener esa coordinación, compartir la información que tenemos los distintos institutos y coordinar también las acciones de fiscalización para que no exista un arbitraje regulatorio o legal cuando iniciemos estas acciones y para que podamos ser más eficaces y muy precisos en combatir precisamente el outsourcing. Nosotros en el instituto administramos 60 millones de cuentas individuales de todas las personas que alguna vez trabajaron en la formalidad o activamente están en la formalidad. Tenemos el registro de 22 millones de registros laborales a nivel nacional. La mayoría concentrados en dados de alta con salarios entre 1 y 3 salarios mínimos. El IMSS tiene una base de información que es similar, que de hecho es la misma, y trabajamos de manera coordinada para hacer la cobranza de estos contribuciones de seguridad social. La coordinación entre IMSS y nosotros, pero además con el SAT, además con la UIF, y notablemente a partir del año pasado con la Secretaría del Trabajo con visitas de inspección focalizadas y puntuales para detectar el outsourcing negativo, es lo que tiene que quedar habilitado con una homologación también en los textos legales que corresponde a cada una de las instituciones, la ley del Instituto del Infonavit, la ley del IMSS, etcétera, para que nuestras acciones también tengan ese blindaje de poder actuar con mucha precisión y también protegiendo al sector productivo. Estamos hablando aquí de atacar lo que ya se dijo muchas veces en la sesión anterior, poniendo alusiones de colesterol bueno o malo, o de selecciones de fútbol tramposas o no tramposas. Está muy claro lo que queremos atacar. Queremos atacar a las empresas que sabemos que producen mucho valor, al menos por lo que se reportan ingresos, pero que cuando uno llega a visitarlas tienen 4 empleados registrados a nivel nacional. Eso es lo que queremos atacar y en eso no puede haber discordancia, no puede haber falta de acuerdos para que nos permitan avanzar con eso. Y sí tiene que ser de una manera muy transparente, muy clara y otra vez muy focalizada y coordinada entre las instituciones. Nosotros como instituto, el régimen de sanciones, el régimen de lo que podemos hacer, tenemos la opción de fiscalizar ese 5% de aportación que hacen los patrones en nombre del trabajador para la subcuenta de vivienda. Tenemos derecho de fiscalizar las amortizaciones de los créditos que los trabajadores en el sector formal hacen para pagar sus créditos hipotecarios. Y también, por cierto, tenemos derecho a fiscalizar, de acuerdo al propio artículo 50 del reglamento que nos rige, podemos fiscalizar al patrón como solidario del crédito hipotecario que tienen sus empleados con el instituto. Tenemos esas facultades escritas en ley. Es necesario trabajar en que la coordinación quede bien reflejada entre los institutos de seguridad social y para lograr los objetivos que queremos. ¿Sería cuánto, señor senador? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Óscar Ernesto Vela Treviño. Voy a ceder la palabra ahora al licenciado Héctor Barba García, no sin antes mencionar que Héctor Barba es un abogado postulante, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es abogado laboralista de México con una muy amplia trayectoria en asesoría sindical y con participación en destacados hechos trascendentales en la vida gremial del país durante todas estas últimas décadas. Muchas gracias. Licenciado Martínez, la palabra, por favor. Sí. Muy buenos días a todas y todos. En primer término, agradezco al señor senador Napoleón Gómez Urrutia la deferencia que me ha hecho al invitarme a opinar sobre tan controversial tema, el cual en su discusión en nuestro mundo laboral ha cobrado gran importancia
por su trascendencia en las relaciones colectivas e individuales de trabajo. La tercerización, como la denomina nuestra Ley Federal del Trabajo, fue reglamentada en la reforma de esta ley, operada en el año 2012, y fue ponderada por los supuestos efectos benéficos que generaría en la productividad, así como en las remuneraciones a los trabajadores por su trabajo. Mas la realidad ha sido contraria a estos proclamados efectos. En efecto, la mayoría de los casos, los trabajadores, mediante esta figura, han sido privados de sus derechos fundamentales a salario remunerador, a la seguridad social y a las prestaciones y condiciones de trabajo propias del trabajo digno, como lo garantiza nuestra Constitución, o decente, como lo procura la Organización Internacional del Trabajo. Mas cabe preguntarse, señores senadores, ¿es legalmente válido reglamentar la tercerización? O más claramente dicho, ¿esta nueva institución legal es constitucionalmente válida? Pues no lo es, porque la tercerización es inconstitucional y veremos cuándo y por qué. México se afilió a la Organización Internacional del Trabajo un 12 de septiembre de 1931. La OIT es, por cierto, la única institución tripartita de la Organización de las Naciones Unidas y fue creada en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y en él se establecieron en su artículo 427 principios universales y esenciales en favor de los trabajadores, y en el primero de ellos se declara que el trabajo no debe considerarse meramente una mercancía o un artículo de comercio. La Organización Internacional del Trabajo se crea al amparo de dicho Tratado de Versalles, un 11 de abril de 1919, como organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales en el mundo entero. Dicho principio se ratifica en la Declaración de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1944, que establece y reitera que el trabajo no es una mercancía, declaración que también tiene rango constitucional en la OIT. Nuestra Constitución es reformada en 2011, expresándose en su artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, entre ellos los laborales, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Así, además de las tradicionales garantías sociales, se adicionaron las garantías convencionales, ambas en el ámbito constitucional. La tercerización, en muchas de sus múltiples modalidades, entraña que el trabajo se mercantilice y se convierta en una mercancía, y ello acontece cuando un empleador adquiere mediante el suministro de fuerza de trabajo que le proporciona a otra empresa dedicada a esa actividad comercial la obtención de la producción de bienes o servicios, objeto social de su negocio, que le resulta mucho más barata que la que tiene contratada colectiva o individualmente, la que es desplazada por la fuerza de trabajo tercerizada que opera subordinada al patrón suministrado, con la consecuente afectación a quienes corresponde desarrollar la materia de trabajo necesaria para la producción de bienes o de servicios. De todo esto se infiere que la subcontratación, cuando entrañe comercialización de fuerza de trabajo subordinado en favor de otro patrón, esta no la figura en la ley, es inconstitucional, y puede reclamarse ante las autoridades federales en materia de amparo, quienes deberán decidirlo así, al estar debidamente soportado en los argumentos legales vertidos, aunque eso no es asegurable, porque el litigante propone y las autoridades disponen conforme a su criterio. Por tanto, esta Cámara de Senadores debe esmerarse en su oficio legislativo al dictaminar y decidir sobre la iniciativa en comento. Así entonces, tal reglamentación debe contemplar y condicionar que si el trabajo tercerizado se utiliza para obtener la producción de bienes o servicios objeto de la empresa en cuestión, esta debe ser solidariamente responsable con la tercerista del cumplimiento de los derechos laborales a cargo de esta tercerista, y también del cumplimiento de los derechos laborales a cargo y los derechos vulnerados a su fuerza de trabajo. Además, los consejos de administración y sus gerencias en ambas empresas deberán soportar las multas y otras penalidades que les resulten de sus evasiones fiscales, así como del fraude a la ley cometido por comerciar con la fuerza de trabajo, lo que es ilícito que sea objeto de contrato alguno, sin olvidar que los terceristas más grandes son empresas transnacionales muy acaudaladas por el negocio negro que explotan en nuestro país y en otros,
y en otros. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Héctor Barba García. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Carlos Romero Aranda, mencionando también que él es el Procurador Fiscal de la Federación, es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde 1995. En 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la cual hoy es el titular. Bienvenido, doctor Carlos Romero, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para ser breve, quisiera nada más hacer un pequeño preámbulo de exactamente qué debemos de entender por el outsourcing ilegal para efectos fiscales. El outsourcing es aquel por medio del cual el patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, ya sea persona física o moral, la cual fija las tareas de contratista y lo supervisa en el desarrollo de sus servicios o la ejecución de las obras. Esto ha sido cuestionado precisamente porque este esquema surgió para efectos de no pagar PTU y en otros casos para efectos fiscales para minimizar ilegalmente el pago de cuotas obrero-patronales y minimizar la carga fiscal. Un tema importante que tiene el actual contratante de servicios a partir de este año es que tiene que llevar a cabo una retención del 6% del impuesto al valor agregado para poder hacer deducible el comprobante que le den. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un fenómeno que la tercerización ilegal utilizaba el esquema de factureras, con lo cual al momento que cobraban el IVA no lo pagaban y ese IVA que no pagaban lo compensaban o declaraban como si realmente lo hubieran pagado y lo compensaban contra impuestos sobre la renta retenido a los trabajadores. Para evitar que no se pagara ese impuesto, se determinó el poner una retención del 6%. ¿Qué obligaciones tienen los contratantes para poder hacer deducible el comprobante? Bueno, de entrada, el tener el listado de todos los trabajadores, los comprobantes fiscales de los salarios, la declaración del entero de las retenciones, el pago de cuotas del IMSS y sobre todo la retención, el haber realizado la retención del impuesto al valor agregado. ¿Qué nos encontramos con esto? Bueno, pues al encontrarnos de que muchos de los esquemas que manejaban las outsourcings ilegales era un esquema de factureras, pensando también como una vertiente de simuladoras de operaciones, el año pasado se aprobó la reforma fiscal de empresas fantasmas, con lo cual se equipara delincuencia organizada, la defraudación fiscal, pensando en este tipo de esquemas, el 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso lo es el llevar servicio de outsourcing ilegal. Esto es, que constituyen empresas fantasma, con testaferros, con personas de escasos recursos, con domicilios fiscales en covachas o en lugares que no tienen una operación propia de la prestación de un servicio, cuyo único objeto es defraudar al fisco federal, defraudar al IMSS, defraudar al Infonavit y esconder la relación laboral. No hay más. Entonces, ¿qué nos encontramos con esto? Nos encontramos con delitos por outsourcing ilegal que se dan por deducciones falsas, por indebido acreditamiento del IVA, por omisión en el pago de contribuciones federales, por retener y no enterar impuestos sobre la renta, cuotas de seguridad social del IMSS y del Infonavit. Esto en su conjunto nos lleva a la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada. ¿Quién cae en ese supuesto? Todas esas empresas que se dedican al outsourcing ilegal. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Pero también el que compra el servicio, el que contrata el servicio de outsourcing, también podría caer en un delito contra la seguridad nacional. Si el monto de lo defraudado es arriba de 7.8 millones de pesos. Es decir, por un lado puede equipararse a delincuencia organizada el que da el servicio, pero también puede dar
o caer en el supuesto de delito contra la seguridad nacional el que contrate el servicio. ¿Esto qué implica? En ambos casos, prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Nosotros exhortamos en estos temas a que simplemente, independientemente de las reformas que en materia laboral pudiera haber, en materia fiscal, que cumplan con sus obligaciones. Quien cumple con sus obligaciones fiscales ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, y quien cumple con sus relaciones laborales y obligaciones patronales, no tiene de qué preocuparse. El que lleva a cabo actividades de outsourcing ilegal, tiene de qué preocuparse porque puede ser considerada una facturera y en ese caso una actividad contra la delincuencia organizada. Puede ser considerado el que contrata uno de estos servicios como un delincuente que atenta contra la seguridad nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado. El que está dentro del marco de la ley no tiene problema. Y aquí desgraciadamente no cabe el error, son 7.8 millones de pesos. O sea, el que contrata este servicio ya sabe que no está cumpliendo al 100% con sus obligaciones, porque es la manera como se vende el servicio. Es, yo te voy a hacer que pagues lo menos posible y te voy a ahorrar cuotas de seguridad social, te voy a ahorrar impuestos. Entonces, creo que es un riesgo innecesario, creo que el marco legal para atacar estos delitos fiscales ya lo tenemos. Estamos abiertos a lo que resuelva al final de cuentas este honorable Congreso de la Unión sobre los temas en materia de tercerización y sobre todo laborales. En materia fiscal nosotros ya tenemos herramientas para poder atacar a través de la UIF, a través del IMSS, a través del Infonavit, a través de la Procuraduría Fiscal y a través del SAT, todos estos esquemas. Entonces, nosotros exhortamos a que cumplan con sus obligaciones fiscales, que se porten bien nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Romero Aranda, por la claridad y la verdad, lo profundo de este análisis. Voy a ceder ahora la palabra al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción. Ha ocupado, entre otros cargos, el de magistrado electoral regional de la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Tiene la palabra el doctor Santiago Nieto. Muchas gracias, senador. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Muy honrado de estar en este ejercicio de Parlamento abierto en el Senado de la República. Lo que, un poco siguiendo la tónica de lo que se había planteado, es en la inauguración, es el plantear, creo que dos puntos respecto a cómo se tiene que actuar en el marco de un Estado social de derecho. Desde la perspectiva conceptual, la socialdemocracia implica, desde mi punto de vista, dos definiciones. La primera es una definición de carácter personal respecto a la libertad en el ejercicio de los derechos. Una perspectiva socialdemócrata pugnará por la libre decisión de las personas en temas relacionados con la interrupción legal del embarazo, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Y por otro lado, la igual consideración hacia todas las personas que forman parte de la jurisdicción. Y esto implica una distribución equitativa de los recursos y una protección de los derechos de naturaleza social. El diagnóstico del cual estamos partiendo es un diagnóstico que genera la necesidad de revisar el marco normativo en temas de los derechos sociales. Como ya lo ha mencionado el Procurador Fiscal, en materia fiscal se ha avanzado de manera significativa para eliminar algunos de los fenómenos delictivos que se estaban percibiendo, y yo lo que vendría a plantear aquí sería el tema visto desde la perspectiva financiera. Quisiera plantear lo siguiente: tenemos tres fenómenos íntimamente relacionados que son problemas que existen en la práctica y que deben de combatirse desde los marcos normativos y desde el propio ejercicio de las facultades y competencias de los órganos del Estado mexicano. El primer tema tiene que ver con las empresas fachada. Todo el fenómeno de corrupción de la estafa maestra, tanto en Sedesol como en Sedatu como en Pemex, fue generada a partir del establecimiento de empresas que no cumplían con los perfiles transaccionales
y que a los cuales el Estado mexicano o estas instituciones contrataban para efecto de generar principalmente servicios de asesoría. La estafa maestra fue vía universidades, pero también encontramos ese mecanismo en Pemex. Y ese tema se relaciona directamente con otro problema que son las factureras. Según datos del Servicio de Administración Tributaria, las pérdidas eran por 324,000 millones de pesos anuales por la facturación simulada, y este fenómeno es un fenómeno que se relaciona también directamente con el siguiente elemento, que sería el outsourcing ilegal. Como mencionaba, los tres fenómenos se encuentran íntimamente relacionados, y en casos de outsourcing ilegal encontramos muchas veces empresas fachada que son constituidas para transferir a los trabajadores de la empresa que contrata el servicio de outsourcing ilegal con la finalidad de evadir impuestos y generar un menoscabo en los derechos sociales de los trabajadores. Ya hemos visto cómo la afectación del outsourcing ilegal impacta en los derechos sociales en cuanto a la pensión, la estabilidad de carácter laboral. El doctor Ernesto Vela ha hecho un planteamiento también respecto a la imposibilidad del pago de la adquisición de vivienda, por ejemplo. Se abarata la mano de obra, se lesiona la antigüedad en las empresas, hay problemas de evasión fiscal, no se paga el reparto de utilidades, no se cumplen con las obligaciones de seguridad social y, y se registran salarios menores, con el impacto que tiene esto en materia de atención de los derechos en materia de salud. Aparte de esto, yo había planteado en la inauguración, es necesario voltear a ver a los temas de corrupción. Si tenemos empresas fachada, más factureras, más outsourcing ilegal, evidentemente estamos en presencia de operaciones que implican lavado de dinero. El lavado de dinero las operaciones con recursos de procedencia ilícita implica la introducción al sistema financiero o a las actividades vulnerables de dinero que es obtenido de manera ilícita. Y aquí la ilicitud provendría de precisamente la generación de empresas fachada que desviaran los recursos públicos, la generación de factureras, operaciones simuladas que, como ha explicado el Procurador Fiscal, implican ya en este momento un delito equiparable a la delincuencia organizada, y finalmente pues la afectación de los derechos de naturaleza social y la defraudación fiscal vía el outsourcing ilegal. Al hacerse esta mecánica, da competencia a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder desarrollar sus competencias. Hemos planteado una metodología de la investigación en dos vías. La UIF puede trabajar desde una perspectiva reactiva, a partir de las solicitudes que generan, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, un minuto nada más, etcétera, la Procuraduría Fiscal, etcétera. Y por otro lado, a partir de nuestro modelo de riesgo, se analizó la información de los sujetos relacionados con outsourcing ilegal vigentes en enero de 2020 y encontramos 3,070 reportes de operaciones inusuales detectadas por el sistema financiero. De ahí se tiene información que pudiera convertirse en casos en 84 y 42 registran calificaciones mayores a 6 en el modelo global. El modelo global implica que la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de un modelo de riesgo, analiza la información de los casos que son reportados por el sistema financiero y se le pone una calificación que va de 0 a 10 puntos. Cuando estamos en presencia de los 10 puntos, estamos en una actividad que pudiera ser mucho más cercana a la posibilidad de que el caso fuera un caso de lavado de dinero. Y sobre eso tenemos 9 casos con 8 y 9 de calificación, 11 casos con 7 y 8 y 22 casos. Estos casos van a ser presentados ante la Procuraduría Fiscal, ante el Servicio de Administración Tributaria, para poder desarrollar casos conjuntos, como se ha mencionado aquí. ¿Por qué? Por los casos que hemos encontrado. Pongo solamente como ejemplo. Primero, tenemos casos de farmacéuticas que recibieron por adjudicación directa el sexenio pasado 98,000 millones de pesos y presentan pérdidas fiscales por 400 millones de pesos. Una de dos, o son los peores empresarios del mundo, o es un tema de facturación apócrifa, de operaciones simuladas para disminuir, mejor dicho, aumentar de forma ilícita los gastos y así no pagar impuestos. Segundo tema, tenemos grupos que son
verdaderamente expansivos respecto a distintas conductas y distintas materias. Creemos que esta parte también es una parte que se tiene que regular en razón de que muchos de estos grupos lo que terminan haciendo es generando empresas fachada y factureras para efecto de cumplir con los contratos que tienen en la subcontratación ilegal. Y nada más pongo un caso para cerrar. Tenemos empresas que financieramente reciben 300 millones de pesos en depósitos, 973 millones de depósitos a personas morales, 970 millones de retiros, envío de 41 millones de dólares a China, Hong Kong, Estados Unidos, cheques interbancarios por 138 millones de pesos, pero comparten domicilios con 32 personas físicas y morales y fiscalmente declaran en ceros. Es decir, ¿cómo se genera esta realidad? Pues a partir de los mecanismos de outsourcing ilegal que tienen que ser combatidos. Cierro con esto. La metodología que se ha desarrollado, ya se comentó aquí, es con el IMSS, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, con la Secretaría del Trabajo, con Infonavit, para poder revisar a los clientes y, por otro lado, revisar a las empresas que están generando el mecanismo de outsourcing ilegal. Digamos, en una mecánica inductiva y en una mecánica deductiva para terminar con esta problemática que afecta los derechos de los trabajadores en México. Finalmente, creemos que hay un tema de discusión importante y es el congelamiento de cuentas. Creo que es factible que pues, las empresas que se encuentren listadas por el SAT en el 69B también sean investigadas y se ejerzan las facultades del congelamiento de cuentas para que no sigan utilizando esos recursos que han sido ya detectados como de operaciones simuladas. ¿Cuál es el camino? Se acabó la fiesta. Se tendrá que regularizar, este es el marco normativo y necesitamos avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.